estoy acostumbrado a hablar en público porque lo mío es más bien, soy gente de taller, de hacer las cositas que hago en la intimidad de mi taller, pues me lo he tenido que escribir para seguir el guión, por lo cual, bueno, pues si no, me voy por los cerros de Úbeda o por el Monte de Palencia, que está más cerca, pero tampoco está lejos de aquí. Entonces, bueno, pues lo traigo todo escrito. Lamento que mi oratoria no me dé la capacidad suficiente para contárselo de corrido. Como lo tengo, y bueno, gracias por venir a escucharme. No saben lo que han hecho. Buenas tardes a todos. Permítanme que comience con una cita de la escritora norteamericana Eudora Welty, párrafo perteneciente a su libro de memorias que acabo de leer. Y justo cuando... es curioso, porque cuando estás enfrentándote a algo que tienes que hacer, encuentras cosas que te pueden relacionar con ello en los sitios más extraños. Es como cuando te rompes un brazo y resulta que media ciudad está con un brazo escayolado, que normalmente si no te pasa nada no les ves. Pues aquí me ha pasado lo mismo. He encontrado una cita de esta americana que ya ha fallecido, que nació en el siglo XIX y vivió muchísimo tiempo, vivió como 90 y tantos años, que en su libro La palabra heredada, que es un libro de memorias, dice: la memoria es algo vivo, la memoria es tránsito, pero mientras dura su instante, todo lo que se rememora se une y vive. Lo viejo y lo nuevo, el pasado y el presente, los vivos y los muertos. Bueno, ya que valga como introducción. Cuando hace cosa de un mes recibí la propuesta de hablar en público sobre mi participación en Bacearte, rechacé la oferta de plano. Pero ¿cómo declinar la invitación de un amigo? En el transcurso de aquella conversación, a pesar de mi negativa inicial, terminé aceptando, y hoy, ahora mismo, aquí estoy ante ustedes, acompañado de unas notas y la correspondiente cantidad de miedo escénico. Llegué a este proyecto en el año 2008, invitado por unos amigos del mundo de la plástica, participantes en aquella propuesta que, bajo el título Bacearte, primera exposición de arte contemporáneo de inspiración bacea, se pretendía realizar en Padilla de Duero, en el pequeño edificio, más bien caseta, que al pie de la necrópolis de las Ruedas tiene el Centro de Estudios Baceos Federico Gutenberg de la Universidad de Valladolid. Antes de materializar la propuesta, fuimos invitados a una comida informativa en el edificio que el Centro de Estudios Baceos tiene en Padilla de Duero, donde, aparte de admirar las cerámicas procedentes de las excavaciones de la necrópolis, se nos facilitó la información necesaria para que pudiéramos ajustar nuestra colaboración al proyecto o al menos saber de qué trataba. La idea de Bacearte surge como medio de difusión de los trabajos que se realizan en torno a los descubrimientos extraídos de las excavaciones, o sea, para que la prensa hable de ello, dado que lamentablemente en el mundo mediático en el que vivimos, de lo que no hacen eco los medios de comunicación, queda relegado al olvido. ¿Y qué razón tiene dicha máxima? En el año 2008 es el inicio de nuestra actual crisis económica y ya comienzan a recortarse presupuestos y subvenciones, que sin ser tan violentos y descarados como lo están siendo en la actualidad, ya eran preocupantes en el ámbito de educación y cultura. Como la crisis aguza el ingenio, es justa en esa fatídica coyuntura cuando surge este proyecto que año tras año ha ido creciendo contra toda posibilidad y razón. Tal vez porque, siendo tantas las trabas e impedimentos, los impulsores y participantes no estamos dispuestos a tirar la toalla. En estos 7 años de andadura hemos desarrollado indestructibles lazos de amistad, pues para unir voluntades no hay nada más fuerte que un proyecto común movido por el compromiso y la amistad, que son los auténticos motores de Bacearte. Les voy a comentar cómo fueron mis primeros contactos con la arqueología. Ocurrió a mediados de los años 70 del pasado siglo por mediación de un amigo de la infancia que, habiendo tenido problemas con las autoridades académicas de Sevilla, se vio obligado a terminar su carrera en Valladolid. A través suyo empecé a reconocer la terra sigillata hispánica, tema sobre el que estaba realizando su tesina. Algunos fines de semana nos acercamos al campo palentino, donde tenía localizados varios alfares romanos, y rebuscábamos fragmentos entre los surcos abiertos por el arado. Recuerdo que la primera excursión la hicimos a Palenzuela, posible lugar de ubicación de la antigua Palantia, de la que se habla en los escritos romanos por la férrea resistencia que pusieron a Roma. Título que, según me dijeron, disputaba con Palencia, y aún no sé en qué habrá quedado la pugna. Caminar entre los surcos y descubrir un fragmento, por pequeño que fuera, suponía un éxito siempre y cuando ese fragmento fuera de terra sigillata.
Varias tardes, saltándome mis clases, tuve la oportunidad de pasar largos ratos en los sótanos del edificio histórico de la Universidad de Valladolid, intentando localizar fragmentos que encajaran entre sí para tratar de identificar la pieza. Entretenido puzzle que no siempre conducía al resultado deseado, pues eran muchos más los fragmentos perdidos que los recuperados. Allí teníamos que lidiar, bueno, esto lo saben muy bien la gente bacea que está con estas excavaciones, con montañas de cajas de cartón llenas de trozos, que encontrar dos que encajaran una con la otra, vamos, era para celebrarlo. En cierta ocasión, mi amigo me pidió le dibujara un recipiente cerámico que se exhibía en una de las vitrinas del Museo de la Casa de Colón de Valladolid, para adjuntarlo a un artículo que estaba escribiendo. Ahí topé con las tremendas dificultades del dibujo arqueológico. Tenía que ser absolutamente preciso y debía realizarlo punto a punto hasta definir perfectamente su decoración y volumen. Puro y duro puntillismo a punta de Rotring y sin posibilidad de enmendar posibles errores. Todo aquello de dar presencia al pasado me parecía una actividad absolutamente romántica. Uno de aquellos veranos me acerqué hasta la provincia de Segovia, donde este amigo, ya reconvertido en PNN, profesor no numerario, con otros voluntariosos acampados, estaba excavando una posible casa romana en los alrededores de Coca, a las faldas del castillo. Por primera vez vi las cordadas del replanteo cuadricular y cómo, tras levantar la capa vegetal y de sedimentación, se esforzaban, paleta y brocha en mano, en retirar la tierra centímetro a centímetro. En aquella ocasión, contrariados, constataron que los restos de la casa descubierta en la excavación eran medievales y no romanos como esperaban. Habían localizado el arranque de un muro de piedra que separaba dos estancias, en una de las cuales se encontraba el hogar y junto a él varios fragmentos cerámicos domésticos, de entre los cuales destacaba un asa de cántaro de color grisáceo en la que se apreciaban tres profundas incisiones paralelas. Años más tarde, trabajando en control de calidad de la construcción, tuve la ocasión de presenciar el descubrimiento de dos túneles medievales, el primero en Benavente, donde construíamos un instituto, y el segundo en Tordesillas, bajo la actual casa cuartel de la Guardia Civil, que tras someterles a un somero estudio por especialistas de la universidad, quedaron sepultados para siempre bajo el hormigón de la cimentación. Aquellos pequeños encuentros con la arqueología me hicieron ver la importancia que el pasado, por desconocido que sea, tiene en nuestras vidas. Gracias a ella sabemos de dónde venimos, o al menos quiénes fueron nuestros predecesores. Por otro lado, la arqueología nos muestra lo efímero de las sucesivas culturas que nos antecedieron. Brillaran durante 2 siglos o 10, todas ellas terminaron desapareciendo, bien fuera por pura destrucción o por asimilación de otras más poderosas. Aunque eso sí, nos dejaron un inmenso legado que, atesorado, preservado y mostrado en los museos del mundo, nos habla de la importancia y el esplendor de pueblos ya desaparecidos que habitaron las mismas zonas que hoy en día ocupamos nosotros. Indicación clara de que nuestra cultura actual es de tránsito y quedará tan en el olvido como quedaron las suyas. La inmediatez es efímera. En la actualidad vivimos una especie de eclosión del instante presente, en el que todo es importante, todo es inmediato y casi todo es mentira. Esperemos que de nuestro mundo actual, dentro de un par de siglos, quede algo más que esas montoneras de cacharros inservibles y desechos plásticos. Por ello es primordial reivindicar la cultura que está siendo demolida por el mercantilismo salvaje que solo busca el beneficio económico. Debemos salvaguardar el legado recibido para poder pasar el testigo a las siguientes generaciones. Ahí, en esa herencia histórica, es donde podemos constatar la continuidad de nuestra especie humana. Los estudiosos, como poseedores del conocimiento, se asemejan a una vieja enciclopedia situada en el estante más alto. Si lo que atesoran en su interior no es accesible, habrán perdido el tiempo. Hace años, todos los medios de comunicación comenzaron a bombardearnos con un concepto nuevo denominado investigación y desarrollo, acuñándose el término I+D. Pues bien, a este término, para que surta los efectos oportunos, se le ha tenido que añadir una segunda D, la correspondiente a divulgación, y una segunda I, la correspondiente a inversión. Pues sin inversión y divulgación, todo el estudio que se puede hacer no vale para nada. I+D más I+D, investigación, desarrollo, inversión y divulgación. Es lo que hacen estos, según ellos, modernos sacadores de tumbas, que desde el Centro de Estudios Vacíos Federico Wattenberg investigan excavando, desarrollan, estudiando y anotando lo extraído de la tierra, invierten la mayor parte de su tiempo y por la merma de ayudas oficiales hasta costean gastos de su propio bolsillo para mantener vivo el proyecto y para divulgarlo fuera de los ámbitos universitarios ponen en marcha
nuevos e innovadores medios de acercar lo descubierto al público. Y funciona, como se puede comprobar en esta Casa del Cordón donde nos encontramos y en la Casa Junco, en la cual, aparte de las aportaciones que hemos realizado los artistas plásticos que colaboramos en el proyecto, la auténtica estrella expositiva... Me estoy quedando seco, perdón. Que sí, me quedo seco, luego se me traba la lengua. Hablaba de las piezas que tenemos hoy aquí en la Casa del Cordón, los artistas plásticos, pero claro que es un acompañamiento bastante pobre porque las verdaderas piezas son las que están en las vitrinas, que es el arte que ha perdurado durante milenios. Nosotros, lo nuestro es bastante más efímero. Y en la Casa Junco, en la cual, aparte de las aportaciones que hemos realizado los artistas plásticos que colaboramos en el proyecto, la auténtica estrella expositiva es el conjunto formado por esas más de 500 piezas vacías, convenientemente desempolvadas y restauradas, que componen esta maravillosa muestra de la que sin duda se hablará largo y tendido en Castilla y León. Exposición que hoy podemos disfrutar gracias al esforzado trabajo de un reducido número de personas que han sabido suplir la disuasoria escasez de medios económicos con ilusión, determinación y trabajo, sobre todo con trabajo, muchísimo trabajo. Bacearte es como un oasis dentro del árido desierto actual, un lugar donde albergarse, hacerse fuerte y compartir futuro. En nuestra comunidad poseemos uno de los mayores patrimonios artísticos y culturales de nuestro país, que no tiene la relevancia que se merece por estar ubicado precisamente en esta nuestra querida Castilla y León. ¿Cómo no iba a involucrarme en un proyecto tan descabellado como este, estando arropado por gentes tan ilusionadas? El día que inauguramos junto a la Necrópolis de las Ruedas la primera de nuestras exposiciones colectivas, era verano y un numeroso grupo de estudiantes extranjeros, muchos de ellos norteamericanos, estaban excavando tumbas a escasos metros. Se les veía felices disfrutando de esa posibilidad tan inusual en la mayoría de las excavaciones, como es la de tener la certeza de descubrir ofrendas funerarias de hace 2 milenios, tan abundantes y en tan buen estado. Asistir en directo al hallazgo de un ajuar funerario es una experiencia inolvidable. Dar presencia a lo que lleva enterrado 2000 años es un acto de amor supremo, del que da fe el cuidado con el que se desentierran las piezas, dado que la tierra que las recubre, consolidada por las lluvias y el tiempo transcurrido, debe ser retirada casi grano a grano para preservar su estado, que por culpa de la arada no siempre se encuentra incólume. Aquel día tuve el privilegio de presenciar lo que para mí fue una auténtica primicia. Observar e incluso tocar las piezas que, procedentes de una tumba recién excavada, llegaban a la caseta en un sencillo contenedor de plástico azul en manos de uno de los arqueólogos. Según comentaron los expertos, por los enseres encontrados, una copa, media docena de canicas, una aguja y un par de fusayolas, el enterramiento pertenecía a una mujer sin gran estatus. Ante aquellas piezas me enteré que las supuestas canicas, esferas cerámicas con distintas decoraciones, no debían estar concebidas como juego, sino más bien como una especie de amuleto de significado espiritual o mágico, dado que aparecen indistintamente en tumbas de hombres, mujeres y niños. Ante los objetos descubiertos, no puedo dejar de pensar en el drama que aquella muerte habría originado entre los allegados. Aunque, como muestran los restos hallados en tumbas más nobles, los enterramientos se celebraban con un banquete a pie de tumba, no por ello dejaría de ser un trauma para familiares y amigos. La muerte de un ser querido, a pesar de las distintas creencias, siempre es dolorosa. De ahí el mimo con el que se le preparaba el ajuar que le acompañaría en su viaje a la eternidad. Me resulta imposible describirles la emoción sentida ante la presencia tangible de tan maravillosos objetos. El mero hecho de poder sujetar entre los dedos una de aquellas hermosas copas es lo más parecido a tener conciencia de la inmortalidad. Pintia es un auténtico parque arqueológico que bien merece un recorrido sosegado. Paseando la Necrópolis de las Ruedas, laten bajo tus pasos esas historias no escritas por los que allí reposan. Caminar por entre las estelas funerarias te ayuda a pensar y encontrarte contigo mismo. Mucho es lo ya realizado en las excavaciones. Sí, mucho, sobre todo teniendo en cuenta las escasas y menguantes ayudas de las distintas administraciones. Si se dispusiera de mayores aportaciones, se habría realizado muchísimo más.
no deja de ser sorprendente que el propio director de las excavaciones se haya casi visto obligado a comprar con su propio dinero un par de parcelas de cementerio para preservar de la arada moderna los restos arqueológicos que guardan. Hay mucho por excavar y mucho por descubrir. Si en una única incursión en lo que fue la ciudad se encontró un tesorillo, enterraron una de las estancias descubiertas que no ocultará el resto del recinto murallado. ¿Sería irrazonable pensar que en un futuro no demasiado lejano podríamos llegar a pasear por entre los restos de la ciudad amurallada? En años pasados, cuando todo era posible y se gastaba sin medida, se afrontaron costosísimos proyectos que o no se terminaron, o peor aún, están acabados y vacíos de contenido. Con una mínima parte del proyecto más barato de todos ellos, se podría, al menos, haber expropiado los terrenos bajo los que se encuentran los yacimientos de Pintia y su necrópolis de las Ruedas, por no hablar del barrio de Alfareros, que situado en la orilla opuesta del Duero, guarda bajo una copiosa protección de arena los alfares que utilizaron los vaceos para crear esas cerámicas que admiramos hoy, y que son maravillosos, aunque solo los haya podido ver en foto, porque están bien cubiertos de arena para preservarles. Tenemos la suerte de tener en plena meseta castellana los restos mejor conservados de lo que fue la civilización vacea. Y digo civilización porque los vaceos que poblaron la cuenca del Duero durante más de 5 siglos eran considerados cultos por la mismísima Roma, que los ensalza en la media docena de referencias registradas. Los vaceos no conocían la escritura, por ello el trabajo etnográfico es mucho más complicado, puesto que sus modos de vida, costumbres y creencias se deben casi adivinar interpretando los restos encontrados. El no disponer de escritura conlleva también el desconocimiento total de la lengua que hablaban. De lo que no cabe duda es de su jerarquizada sociedad y el excelente nivel artesanal demostrado en la manufactura de materias primas y metales. Si se acercan a Pintia, podrán comprobar la belleza del entorno y todo lo realizado, pues no todas las actuaciones son enteramente arqueológicas. El Centro de Estudios Vaceos, junto a la Asociación Cultural Pintia, tiene gran interés y se esfuerzan por mantener la zona arqueológica como un espacio abierto y agradable, para lo cual se han aportado un par de esculturas en acero corten de simbología puramente vacea, una de las cuales representa un guerrero a caballo orlado con los escudos que relatan sus victorias en combate singular, y la otra plasma el ritual funerario reservado para los fallecidos en combate, mediante la representación esquemática del cuerpo yacente de un guerrero que está siendo devorado por buitres y cuervos, que era la forma de enterramiento en el cielo. Eran los carroñeros los que se llevaban el alma del guerrero hasta el cielo. El recorrido por la necrópolis está documentado por toda una colección de placas cerámicas serigrafiadas que nos brindan la información necesaria para que podamos disfrutar un buen paseo en solitario sin guía que nos vaya contando lo que allí hay. Para conmemorar el 50 aniversario del yacimiento se erigió un monolito de piedra caliza trabajado en talla directa por Duque, compañero escultor que colabora con Vacearte desde sus inicios. En uno de los extremos del recinto se ha construido un terraplén con la tierra procedente de las excavaciones, con la idea de tener un punto elevado desde el que poder contemplar el conjunto de la zona arqueológica, a cuyo pie está recreado un columbario romano de adobe y piezas cerámicas, y un poco más allá la imagen cenital del lobo, que es el anagrama de las excavaciones, realizado con fragmentos cerámicos descontextualizados y fraccionados por la arada. Todos los años se organizan jornadas de voluntariado para mantener libre de malas hierbas el recinto funerario, y hace unos años, junto a cada estela de la necrópolis, se plantaron narcisos que todas las primaveras, si las ovejas no se comen los brotes, aportan un luminoso toque amarillo al paisaje. Asimismo, tras las distintas campañas, se recupera y reorganiza la zona excavada con aportaciones de grava, plantación de árboles, recolocación de estelas funerarias, y se marcan y reseñan los enterramientos allí excavados para que quede constancia de lo que allí se ha extraído. Incluso se ha realizado un pequeño puente de madera sobre el arroyo que circunda la necrópolis para facilitar el paso desde la necrópolis hasta la ciudad de Pintia y poder visitar la parte de muralla y fosos excavados. Hay un bonito recorrido en la llanura. En el frontal del columbario, recreado junto a la necrópolis, figura esta cita de Cicerón: Vita enim mortuorum in memoria es posita vivorum.
La vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Lo que nos indica que si solo morimos cuando muere el último que nos recuerda, podemos afirmar que los vacíos siguen vivos, puesto que habitan nuestra memoria. Y ellos así, gracias a la potente labor divulgativa que, entre otros, realiza este proyecto arqueológico, empeñado en no dejarnos olvidar quiénes fueron los pobladores de esta meseta castellana y de los que hemos heredado modas de vida, costumbre y señas de identidad que aún conservamos como pueblo. La protección de nuestro patrimonio cultural nos atañe a todos, pues sin duda es parte importante de nuestra idiosincrasia. No podemos pensar que somos más listos o más guapos que nuestros antecesores. Somos como somos gracias al esfuerzo y enseñanza de todos los que nos precedieron. Perdón, estoy nervioso. Si han observado las herramientas procedentes de Pintia expuestas en las vitrinas de la Casa Junco, habrán podido comprobar cómo tanto los arados, orcas, hoces y azadas son sensiblemente iguales a los utilizados en nuestros campos hasta prácticamente el día de hoy. Es como si esas herramientas las hubiéramos encontrado herrumbradas en cualquier esquina del corral de nuestros abuelos. En estas últimas décadas, la tecnología ha avanzado tanto y se nos ha hecho tan cotidiana que nos da la falsa impresión de que la vida fue siempre así, sentimiento que, alentado por la fuerza de la propaganda que nos la impone y vende, se está convirtiendo en dogma de fe, y nada más lejos de la realidad. Cuando mi abuela Basilia me hablaba de los candiles, quinqués y velas utilizadas en su infancia para iluminar sus noches, a mí me parecía justamente eso, cuentos de abuelas. Pero teniendo en cuenta que nació a finales del siglo XIX y el cariño que le tenía, nunca lo puse en duda. Vivir sin electricidad me resultaba tan increíble de imaginar como que cántaro en cadera se tuvieran que hacer varios viajes a la fuente para copiar el agua suficiente para cubrir las necesidades diarias de la casa. Lo que en aquellos años de mi niñez se me hacía tan difícil de creer, lo constaté posteriormente ante aquellos enseres que se encontraban abandonados en el desván de la casa de los bisabuelos, en los que me gustaba hacer incursiones siendo adolescente. De entre aquellos cacharros conservo uno de los cántaros y un par de ollas de barro, así como una lámpara de aceite, un quinqué y una de las palmatorias que siempre estuvo, con su cabo de vela y una cajita de fósforos, sobre la mesilla de noche de la alcoba que yo ocupaba durante mis frecuentes visitas a esta ciudad. Pues no era tan inusual que saltaran los plomos de la casa. Mi familia palentina vivió siempre del comercio y mercadeó durante décadas productos y herramientas relacionados con labores agrícolas. En la trastienda se tejían redes con cuerda de cáñamo para los carros y los almacenes estaban llenos de orcas, garios, arados, hoces, guadañas, cedazos para aventar el trigo, yugos para las yuntas, cestos de lámina de castaño y un sinfín de objetos maravillosos, de entre los que recuerdo mis dos favoritos. Las trabillas de madera torneada y cuerda con las que se inmovilizaban las patas de las caballerías y las espitas, especie de grifos de madera, que se utilizaban para sacar el vino de las cubas. La vida en el campo en aquellos años 50 del pasado siglo no se debía diferenciar gran cosa de la de los vacíos de Pintia. Solo la existencia del ferrocarril, el telégrafo, la radio y el coche de línea marcaban la diferencia. Por lo demás, personalmente puedo constatar que en aquella España rural con la que tuve fugaces y maravillosos encuentros, se araba con mulas, se segaba con hoz, se trillaba en las eras y se cocinaba con leña en pucheros de barro, como se hizo siempre. Siempre. Esta palabra, que según nuestro diccionario de la RAE significa en todo o cualquier tiempo, en la actualidad está siendo relegada al olvido por desuso. Ya no hay nada que dure para siempre. Todo es efímero. La actualidad, por importante que sea, es tan solo un minuto de gloria. Y acto seguido, el olvido. Se ha impuesto el carpe diem de Horacio, en su interpretación más vana. Mientras la cita completa dice carpe diem, cual minimum credula postero, que se podría traducir por vive cada momento de tu vida como si fuera el último, nuestra sociedad actual ha preferido transformar ese aprovecha el momento con este disfruta el momento con el que nos tientan los vendedores de sueños. Así nos va. Es como si el egoísmo nos impidiera ver más allá de nuestro propio ombligo. Por ello somos como somos. Si el pasado es inamovible, el presente efímero y el futuro incierto, ¿qué nos queda aparte de disfrutar el momento? Llegados a este punto, en el que ya les he soltado un considerable rollo, es cuando puedo decirles que esto no es una conferencia, ni yo soy un conferenciante. Estoy aquí ante todos ustedes por la amistad que me une con los organizadores y el compromiso que han sabido transmitirme. Procedo de un ámbito tan alejado de lo universitario como es el del control de ejecución y de materiales en la construcción de obra civil y edificación.
Hace 7 años no conocía a ninguno de los organizadores, ni a la mayoría de los compañeros participantes. Y miren por dónde nos hemos encontrado por mediación de unos antepasados, de cuya existencia tampoco era consciente, que habitaron estas tierras y fueron enterrados en ellas hace 20 siglos o más. Ahí es nada. No me pregunte cómo ocurren estas cosas, pues no sabría decirles. Es la sensación de participar en algo trascendente lo que nos une y motiva. Vivimos años banales en los que la cultura, subyugada a la economía, tiende a desaparecer si no rentable. Me siento tan perplejo y enfadado ante esta coyuntura actual como debieron sentirse los vaceos ante el acoso de Roma. Tal vez esa sea la causa de nuestro diálogo con el pasado. Seguimos siendo tan vulnerables al poder establecido como lo fueron ellos. Cada año que pasa me siento más vaceo. Creo que todos los que participamos en Vaciarte estamos formados de la misma esencia que ellos y como pueblo libre plantaremos cara a las adversidades. No son tiempos de rendición, son tiempos de resistencia. Ahora permítame que les hable de lo que ha sido y es Vaciarte desde mi punto de vista, que en el fondo debía ser el tema de este monólogo. En aquella primera exposición colectiva del año 2008 fuimos 18 los autores contemporáneos participantes. De entre ellos quiero nombrar a los compañeros ya fallecidos. Luis Laforga, fotógrafo, y Pedro Monge, pintor y escultor, que junto al poeta Aderito Pérez Calvo, autor de los sonetos que serigrafiados sobre cerámica acompañan los ajuares descubiertos en las primeras tumbas excavadas, seguramente quiero pensar que a estas alturas estarán paseando de la mano de los dioses por los jardines de la eternidad. Las ocupaciones de los 3 compañeros fallecidos son una pequeña muestra de la pluralidad de quehaceres que abarca este proyecto, en el que intervenimos poetas, ceramistas, joyeros, diseñadores, escultores, fotógrafos audiovisuales, textiles, curtidores, cesteros, pintores y grabadores, porque nos involucran a todos esta gente, que unidos a las gentes del Centro de Estudios Vaceos, Federico Wattenberg de la Universidad de Valladolid, nos hemos reunido a la sombra de nuestros abuelos vaceos. El diálogo de gente tan variopinta, originado en cada muestra, nos enriquece a todos los participantes. A partir de aquella primera exposición, el proyecto ha ido creciendo de forma imparable. Año tras año hemos ido sumando participantes. Si en 2008 comenzamos 18, al año siguiente fuimos 20, luego 23, más tarde 25, y en el año 2012, tras la incorporación de una decena de compañeros portugueses, llegamos a ser los 33, hasta 33 los autores participantes. Aunque la verdadera internacionalización de Vaciarte se consuma con la exposición celebrada el año pasado en la Casa Museo Guerra Junqueiro de Oporto en el mes de septiembre de 2013, donde bajo el lema «La Iberia del Douro Doura» navegamos río abajo hasta atracar en la maravillosa ciudad portuguesa que es patrimonio de la humanidad, donde expusimos ya 39 autores. Lo que en un principio parecía un pequeño proyecto cuya finalidad era llamar la atención del público sobre la existencia del pueblo vaceo, hoy es un gran evento cuyo eco ha sido recogido hasta en las páginas de un periódico de tirada nacional tan prestigioso como El País, diario no muy dado a prestar en sus páginas a las citas culturales provincianas. Me siento orgulloso de ser uno de los 49 autores que hemos arribado a Palencia acompañando a esta maravillosa exposición. Sí, lo he dicho bien. Los autores participantes en esta muestra somos algo así como los teloneros de la verdadera estrella expositiva, que está formada por las 500 piezas vacías procedentes de las excavaciones realizadas en Pintia, que acompañadas de la oportuna información nos transmiten la forma de vida de los pobladores de aquella ciudad vacía de orillas del Duero. Ciudad que plantó cara a Roma, como testiguan los restos de la muralla de asedio levantada frente al foso circundante de la propia, que construida con adobas y forro exterior de piedra caliza debe ser el orgullo de sus habitantes y fue descubierta en el año 2010. Es difícil hacerse una idea de lo que pudo ser Pintia en época romana. En aquellos tiempos, fuera de sus muros, existían grandes humedales que fueron desecados tras la revolución industrial en el siglo XVIII, por insalubres y para ganar espacios cultivables. Todo el entorno ha experimentado grandes transformaciones. Es seguro que el cauce del río sería menos profundo y tendría una cota sensiblemente superior, como testigo a la plataforma existente en su margen izquierda, en la que actualmente existe una deliciosa senda para recorrer a pie o en bicicleta. Si los alfares los construyeron en la orilla opuesta, no cabe duda de que el Duero era vadeable en ese punto. En el año 2010, Vaciarte llegó hasta Cea, confín de la región vacea en la provincia de León,
donde se dieron una serie de conferencias sobre la mujer bacea, que era el tema elegido ese año para la exposición. En el diálogo posterior se dijo algo que me quedó grabado. Todos nosotros somos tan baceos, romanos, visigodos o árabes como castellano-leoneses. Por nuestras venas corre la sangre de todos los pueblos que nos precedieron. Tras aquella conferencia compartimos un genuino banquete baceo a base de lechazo asado, pan y vino que como auténticos prerromanos tuvimos que comer a mano en platos de barro. Lechazo, pan y vino que sigue siendo la forma más tradicional de celebración en nuestra comarca. Auténtica seña de identidad de nuestro pueblo, aunque eso sí, ahora lo disfrutemos ayudados de tenedores. Estas vivencias que hoy estoy compartiendo con ustedes son las que dan la verdadera dimensión a este proyecto. Somos tan parecidos en nuestras costumbres como si siguiéramos siendo baceos. En esta meseta castellana seguimos criando ovejas, sembrando trigo y cultivando viñas, al igual que hicieron ellos. Y nuestra cerámica popular no dista tanto de la suya. De hecho, seguimos haciendo parecidos diseños. Ya para terminar, les voy a contar algo sobre las obras que he realizado año tras año para este proyecto colectivo. En la propuesta inicial se nos solicitaba que escribiéramos un pequeño texto para acompañar a la imagen del catálogo. No sé por qué especie de romanticismo extraño se me ocurrió escribir unos versos. El caso es que por no cambiar de estilo, lo he ido haciendo año tras año y curiosamente a cada nueva propuesta no puedo realizar la obra hasta no haber escrito el pequeño poema. No se preocupen que no se los voy a declamar todos. Si alguien tiene la suficiente curiosidad, los podrá encontrar en los distintos catálogos de Bacearte que seguro están colgados en la red. Sí quiero leerles el último que figura en la parte posterior de la pieza que forma parte del mural colectivo y no ha sido impreso. Se lo leeré más tarde. Para finalizar. Cada propuesta ha girado alrededor de un tema. Comenzamos la andadura en 2008 en torno al pueblo de Baceo sin mayores especificaciones. En 2009 se eligió como tema para trabajar con nuestros antiguos abuelos el vino y el banquete y realizamos la exposición en las bodegas Protos de Peñafiel. En 2010 el tema elegido fue la mujer bacea y los pusimos con exposiciones en Cea, que fue el extremo baceo de la provincia de León, donde llegaban por el norte nuestros abuelos, y en la sala del edificio Rector Tejerina de la Universidad de Valladolid. En 2011, con la crisis cabalgando desbocada, acordamos realizar obras de pequeño formato que giraran alrededor de las joyas baceas, exposición que realizamos en la bodega Pago de Carrovejas de Peñafiel y posteriormente en la sala del edificio Rector Tejerina, perteneciente al Museo de la Universidad de Valladolid. En 2012, bajo el tema Símbolos y Ritos, se unen al proyecto esa decena de compañeros portugueses y expusimos únicamente en la sala del MUBA. Como ya dije anteriormente, es en 2013 cuando Bacearte, dando un gran salto, se internacionaliza y bajo el lema Iberia Duero Douro exponemos en la Casa Museo Guerra Junqueiro de Oporto y en la del MUBA con la colaboración de un mayor número de artistas portugueses. Este año 2014, la muestra, ya en un alarde que según oí decir era como el canto del cisne, que era hacer algo maravilloso antes de morir, cosa que no vamos a dejar que muera. Con la colaboración, este año, la muestra recorrerá 4 ciudades de la península ibérica, 2 españolas, Palencia y Valladolid, y 2 portuguesas, Braga y Vilanova de Gaia. Y llegados a la exposición de este año es cuando no van a librarse de escuchar ese a modo de poema con el que acompaño mis colaboraciones con este proyecto. Siendo Rúas y Sendas el tema elegido para esta muestra, elegí como título para mi pieza Trayecto, y esto es lo que escribí. El tiempo transcurre en pausado viaje, cincelando veredas transitadas de esperanza. El pasar de otros carros, oyendo los campos, crearon la senda que me conduce a ti. Siguiendo la rodera, calculo las jornadas que me separan de Pintia. Largo es el camino. Con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias a todos por la paciencia mostrada. Ahora, si quieren preguntar algo, les ruego se dirijan a Carlos Sanz, que siendo el director de las excavaciones y de este proyecto colectivo, es el que auténticamente sabe del tema. Buenas tardes y muchas gracias.
gusta a la muestra de Bacearte? ¿Qué tipo de cosas haces? Bueno, salvo esta vez que como nos dieron una plaquita de DM para que actuáramos, en las otras 6 actuaciones anteriores he hecho grabado calcográfico sobre metal, al aguafuerte y al aguatinta. En la primera, en el 2008, que fue la primera vez que hice algo, pues como ya les dije que desconocía totalmente la existencia del pueblo vaceo y a qué se dedicaban y cuáles eran sus costumbres, y la documentación que, acompañado de un lechazo, nos ofrecieron para que lo estudiáramos, pues lógicamente, pues como no lo miré, cometí un craso error en la imagen, que fue, como hablábamos de la necrópolis de las Ruedas, pues me monté un bodegón con un cráneo, un vanitas estupendo. No sabía que no les enterraban enteros. Es que la cultura cristiana es lo que tiene. Entonces, aquí les meten los cachitos que quedan después de la cremación o después de que se los hayan comido los buitres, los machacan y los meten en una urnita, en una urna cineraria, o sea, en un cacharro de barro, y los entierran. Bueno, pues ese fue mi primera metedura de pata sobre, bueno, que da fe de mi desconocimiento total de este pueblo vaceo. Ahora ya sé algunas cositas más. En la segunda muestra, bueno, lo tengo por aquí, o sea, sí, porque me he puesto el anexo, por si acaso. Entonces, es que si no... La segunda muestra, sí, que iba sobre el vino y el banquete. Pues ahí sí, ahí ya, bueno, pues preparé una especie de banquete con un brindis con copas vacías, donde se veía el lechazo asado, una cajita de esas que según Carlos son chaleros, esas cajitas que tienen como, que son algunas zoomorfas, que tienen como la cabecita, un par de platos, un par de cuchillos, porque tenedores no tenía esta gente. Creo que los tenedores, además, creo que el primer tenedor, creo recordar que se le atribuye el diseño del tenedor a Leonardo da Vinci, que creo que si no hubiera existido ese hombre no habríamos hecho nada de mutuo, porque lo inventó todo. Y bueno, para darle pues un poquito más de cosa, pues un brindis de celebración, pues con unas manos entrelazadas y otras... Las izquierdas entrelazadas, las derechas brindando, unas rosas, bueno, como un encuentro, como si estuvieran celebrando una boda. El tercer año, el 2010, el tema era mujer, sobre la mujer vacía. Entonces, bueno, con un dibujo que tenía yo de mi antigua novia, que ahora es mi mujer, pues ella no está de acuerdo con esta pieza, dice que no se parece. Yo en aquellos años, bueno, pues la dibujé como sabía dibujarla. Y la pasé a grabado sobre unas estanterías de cacharrería vacía y abajo coloqué pues otra, como una estela con los caballitos zoomorfos que han aparecido grabados en algún trozo cerámico vacío. Voy a leer el poema que escribí para la mujer, porque como está aquí mi mujer, la dará vergüenza. Cuando te miro, veo la diosa adorada por los hombres procedentes de la costa. Cuando te sueño, te levanto en barro sobre el torno que trajeron. Cuando te anhelo, examino el firmamento y te invoco como ellos. Cuando te encuentro, susurro en tu oído e iluminas mi noche. Cuando te abrazo, convertida en Astarte, sublimas mi cuerpo. Lo siento. En el año 2011, que el tema elegido era las joyas vacías, las joyas y no solo joyas de poner, sino también pues todas esas fíbulas maravillosas en bronce, porque eran hacían unas filigranas estupendas. Y como al principio se hacían subastas en público de las obras que hacíamos, porque la idea estaba en, bueno, pues con la subasta pues llegábamos a más público, por lo menos que se hablara de ello. Y bueno, pues las subastas al final acabamos comprándonos las piezas unos a otros, porque creo que
hay alguno que tiene una colección de obras de Bacearte que se puede hacer una exposición él solo. Y entonces, las de formato pequeño aquel año. Sí, aquel año las hicimos de formato pequeño. Estaban muy asequibles. Sí, para que fueran más asequibles al público. Seguimos comprándolas entre nosotros. Y bueno, pues representé una fíbula bacea, un caballito, de las que yo creo que, bueno, lo interpreté a mi modo, pero vamos, está por ahí en alguna de las vitrinas, el caballito baceo. El siguiente año, en el año 2012, que iba sobre símbolos y ritos, sobre la simbología bacea, pues preparé pues, una serie de interpretaciones de figuras que aparecían en las cerámicas dibujadas, en las cerámicas baceas, salvo que me inventé un caballo, aunque eso sí, el caballo que me inventé para la serie, le orlé le decoré con motivos baceos, y sobre un fondo también de motivos baceos. Y hice 4 piezas distintas. Este está en la exposición, está en la Casa Junco colgado. Son 4 piezas, 4 grabados de 20 por 20. Y el del año pasado también está en la Casa Junco, que era sobre la Hispania del Duero-Douro. Y bueno, como era una especie de... me hice una especie de bodegón también, a modo de bodegón, con 4 piezas baceas, 1, 2, 3, una caja de las de sal, una copa, una especie de tazón oscuro y 4 canicas, que son las reproducciones que hacen mis amigos Carlos y que me han regalado. La caja, porque esas cajitas baceas de sal las talla Carlos divinamente, que están talladas a punta de navaja y las hace muy bien. Y las otras son de Carlos Jimeno, el barrero, que colabora con esta, que es el ceramista. Y ambas a la venta en la página pieldebarcea.es a la que pueden acceder. Y entonces aproveché esas piezas tardobacéas, porque digo tardobacéas porque siguen siendo bacéas, aunque estén hechas en el siglo XXI, porque están hechas por baceos, porque es que hasta tenemos cara de baceos. Y eso es lo que he hecho. Y bueno, y este año pues ya es una parte del mural que son, 2 roderas sobre una materia, o sea, como las roderas que hace un carro cuando pasa por un camino. Y eso es lo que he hecho respecto a las obras. Y no sé qué más les puedo contar.